Fíjense que la operación de Israel en el Líbano, esta operación en la que explotaron miles de Vipers, ¿sí? Y de radio walkie-talkie y todo esto, sería muchísimo más grande de lo que había dicho el grupo de Hezbollah, ¿verdad? Vamos, ya se sospechaba eso, ¿verdad? Lo lógico era pues que ellos querían decir que les habían hecho menos daños de lo que realmente les hicieron. Pero fíjense, aquí está un documento, es este que estoy aquí publicando. Este documento es un documento que se les filtró y que estaría revelando cuál fue el verdadero daño que hizo el ataque de Israel hacia los aparatos electrónicos. Este documento filtrado, un documento interno del grupo terrorista Hezbollah, proviene de la oficina del jefe de inteligencia militar de ese grupo, en el que aseguran que los fallecimientos fueron 879 fallecimientos. De ahí, de esos 879, 291 serían altos funcionarios. Por eso ahorita el grupo de Hezbollah, el grupo terrorista de Hezbollah está inhabilitado. Es muy difícil que pueda funcionar. 879 personas del grupo, miembros de ese grupo terrorista, habrían fallecido. De esos 879, 291 eran altos mandos. Han dejado, pues, inhabilitado ese grupo. Además, el impacto en estas explosiones dejó, aparte de los fallecidos, hay 509 que quedaron invidentes, están ciegos, ¿no? O sea, eso ya vimos ahí varios vuelos que se fueron a Irán para tratar de recuperar la vista a algunos, pero pues eso quién sabe, ¿no? Aparte de eso, hay 602 con heridas graves en las que no se sabe si van a sobrevivir. Entonces, pues es considerado uno de los ataques más duros a un grupo terrorista en la historia. Durísimo, o sea, durísimo. Y con una precisión, pues impresionante, claro. Claro que sí hubo también heridos alrededor, porque al final muchos de ellos estaban junto a su familia. Hubo el caso de un jovencito que traía el Viper del papá y pues le explotó al jovencito, lamentablemente fallece, ¿verdad? Pero en el caso de los directamente operadores, miembros, agentes, etcétera, del grupo terrorista, pues la buena parte de los afectados habrían sido adultos que están operando en ese conflicto, ¿verdad? Entonces, una situación tremenda. Obviamente, pues Hezbollah más bien no quiso reconocer estos casos, pero pues el documento dice algo muy distinto. Y es que desde un principio los primeros reportes decían eso, ¿verdad? Los primeros reportes de Hezbollah hablaban de cientos de fallecidos. Y luego después empezaron a quitar la información esa y dijeron, no, más son 20, son 30, son 10. Y empezaron ahí a dar. Pero cuando tú ves las imágenes del impacto, ¿no? Y hay muchísimas imágenes en redes, dices, qué duro fue esto. Cuando ves el avión lleno de personas vendadas, invidentes por estas explosiones, donde se ven también muchísimos ahí, dices, pues confirma, ¿no? Va confirmando al menos, pues los primeros reportes que había de estos, pues cientos de fallecidos, ¿verdad? Es una situación tremenda que se está viviendo ahora, ¿no? Y que con esto, pues irá mostrando que el ataque habría sido mucho más grande de lo esperado. O sea, esta revelación hace ver que esta operación de Vipers de Israel fue mucho mayor de lo esperado. Y bueno, pues ya que estamos en esto, también de una vez platiquemos de lo que está pasando en Rusia, en el Ártico, ¿no? En el norte. El Ártico es un territorio de la Alianza del Atlántico Norte y están advirtiendo que Rusia está enfocando mucho de su fuerza militar hacia esa región. Rusia, aseguran, estaría totalmente preparada para un conflicto con la OTAN en el Ártico, advierte el ministro de Asuntos Exteriores del país, ¿no? Esto hablando obviamente de cómo la Unión Europea y cómo Rusia pues están cada vez enfocados más en esa zona, ¿no? Estados Unidos obviamente también. Por eso, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, asegura estar listos. Dice, vemos que la OTAN está intensificando los ejercicios relacionados con posibles crisis en el Ártico y por eso Rusia, dice Sergei Lavrov, está también posicionándose en la zona, dicen que están totalmente listos. Ahora, sí es muy difícil creer a Sergei Lavrov que estén listos para hacer la guerra con la OTAN. Sinceramente, pues no es muy creíble porque pues
ha sido muy difícil para Rusia poder tomar algún territorio de Ucrania, ¿no? Como para pensar que pues quieran enfrentarse a la OTAN, ¿verdad? Sí se ve así como que, pues no, ¿verdad? O sea, como que no se ve muy bien por dónde. Digo, si tienen una flota naval importante, tienen submarinos, etcétera, pero pues digo, se los han parado con drones submarinos muy baratos que hacen los ucranianos, ¿verdad? Entonces, pues sí llama la atención ese tema. Pero bueno, dice Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, dice: nuestro país, o sea, Rusia, está plenamente preparado para defender sus intereses militares, políticos y desde el punto de vista tecnológico de defensa también están listos, dicen ellos. Sus comentarios marcan la última ronda de advertencias que hace el Kremlin. Faltaba a él. Ya había salido la Duma, ¿no? El Congreso ruso a dar advertencias, el mismo Vladimir Putin y varios más de los, digamos, pues encargados ahí de la política rusa. Faltaba a Lavrov, que bueno, pues ahora da este mensaje en el tema del Ártico. Y es que también, como se agrega Suecia, se agrega Finlandia, que son países pues que están en el norte, que están pues en el Ártico junto con Noruega, pues obviamente se ha reforzado la OTAN en toda esa zona, ¿no? Y hay ejercicios militares. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Islandia, pues son países que están en el norte y que protegen sus intereses. Igual también Rusia lo hace, ¿no? Obviamente. Nada más que Rusia pues no es parte de la OTAN. Esa es también otra situación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está esta advertencia que ahora se hace hacia el Ártico, ¿no? Vámonos a otro asunto también interesante. Fíjense que China pues ya no va a bloquear el pescado japonés. Y es que cuando empezaron a vertir agua de Fukushima, agua que ya está procesada, según dice Japón, pero que todavía tiene pequeños indicios de radioactividad, muy mínimos, que dicen ellos no tienen ningún tipo de riesgo, en un principio China se puso muy duro y dijo: pues bloqueo todo el pez, o todo el pescado más bien, que venga de Japón, ¿verdad? Y así estuvieron. Y pues Japón dijo: pues ni modo, ¿verdad? Pues salieron varios políticos japoneses, iban y se ponían en la playa ahí de Fukushima con un pescado frito o un pescado de diferentes formas y se lo comían enfrente de la gente como diciendo: es seguro comer aquí, que no sé qué, ¿no? Y se metían al agua. Pues bueno, trataron de convencer y poco a poco, pues al final las pruebas, o sea, las pruebas que van haciendo otros países, pues fueron demostrando que no notaron ninguna diferencia importante en el tema de radioactividad. Y China, pues dice: ok, pues ya acepto otra vez el pescado. Les quitan el veto. China ha dicho que será flexible con la importación del pescado japonés luego de haber puesto este veto, según lo que reportan. De tal manera que China estaría dispuesto a reanudar gradualmente la importación de pescado japonés. Y esto obviamente va a pasar por un filtro, no va a ser nada más así, va a pasar por un filtro en el que pues van a estar checando si no hay ningún problema con el tema de radioactividad. Japón, hay que recordar, tuvo un grave problema por un sismo con tsunami en la planta de Fukushima y que pues ha hecho que tengan que estar guardando en contenedores grandes cantidades de agua radioactiva que se supone están procesadas para que les quiten parte de esa radioactividad. Entonces, en un punto Japón decidió, y por cierto, pidió que vinieran de China, de Estados Unidos, de Europa, de Corea del Sur, pidió que vinieran a revisar los contenedores ya procesados para que determinaran que el agua estaba limpia. Fue una cosa así. De todos los que vinieron a revisar, me parece que 2 no estuvieron de acuerdo y los demás sí. Entonces dijeron: pues bueno, son la mayoría, ya está lista el agua. Entonces, pues la misma OEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que pertenece a la ONU, confirmó en sucesivos informes que no existía ningún riesgo. Informes pues de parte de la ONU, informes que compartieron incluso, insisto, con diferentes países. Hay que recordar que la OEA, al ser de la ONU, no llega nada más de un país, sino que cuando llega un reporte de la OEA, ahí, por ejemplo, el el jefe de la OEA de este lugar es argentino, ¿verdad? Y así de diferentes áreas van llegando de muchos países a analizar el agua filtrada, ¿verdad? Entonces, pues eso también buscando pues generar confianza, obviamente, ¿no? El gobierno japonés había criticado estos vetos, pero pues no le quedó otra más que aceptarlos, porque pues cada quien decide consumir o no consumir, y China había dicho que no. Pues bueno, ahora se abre al comercio japonés, al pescado japonés,
aunque dicen será gradual. Irán recibiendo primero una cantidad de peces y luego otra vez y así, hasta pues ver que sea segura estos pescados, ¿no? Desde el 2011 que traen esta bronca con la central nuclear, ¿no? Desde aquel sismo del accidente, desastre natural o como le queramos decir, ¿no? Vámonos a otro asunto, vámonos a otro tema también importante, porque algo está pasando en Japón, precisamente, vamos a eso.